Saludos, bienvenidos a este nuevo vídeo que es el segundo de una serie que estoy dedicando a la figura, la labor y el impacto de Adolfo Suárez, el presidente del gobierno español que lideró el proceso de la llamada transición política del sistema autoritario del franquismo a la monarquía parlamentaria que tenemos en este momento en España. Este es el segundo vídeo de esa serie, es una serie no planificada. Los vídeos van surgiendo e irán surgiendo a medida que yo avance en mi trabajo. El trabajo es fundamentalmente un libro que estoy escribiendo sobre la figura y la labor de Adolfo Suárez y el impacto de la labor de Suárez y de sus equipos, vistos sobre todo a través del prisma del contrato de alma de Adolfo Suárez y de su carta natal. Hace 3 años descodifiqué su contrato de alma y empecé a estudiar su carta natal, pero me centro más en el contrato de alma porque el tipo de información que nos da es mucho más completa para el propósito del trabajo del libro que estoy escribiendo. Hay una página de Facebook también que se titula Adolfo Suárez, una semilla plantada. Seguramente ese será el título del libro también. Hace unos meses unas semanas, ahora un mes y medio, no sé si llega, un mes y medio, un mes, grabé y subí al canal el primer vídeo de esta serie, un vídeo largo en el que explico el marco de mi visión y de mi planteamiento. En este segundo vídeo incluyo, porque está centrado en él, su primer discurso. El discurso que dirigió a los ciudadanos españoles a través de televisión el 6 de julio de 1976, 2 días después de ser nombrado presidente y al día siguiente de tomar posesión del cargo. El 15 de octubre de 1979, el diario El País publicó una entrevista que el que era entonces su director, Juan Luis Cebrián, le había hecho a Adolfo Suárez, en la que el presidente decía textualmente: toda la vida soñé con ser presidente del gobierno. No era una exageración, no era simplemente una forma de hablar, sino que estaba describiendo algo que era real. Desde pequeño, Adolfo Suárez fantaseaba con ser presidente del gobierno. Sabemos que muchas veces en clase se distraía escribiendo en papeles Adolfo Suárez, futuro presidente del gobierno. Sabemos que firmaba libros dedicados a sus amigos, como firmando Adolfo Suárez, futuro presidente del gobierno. Un amigo suyo, Luis Herrero, periodista, escritor y político, que ha compartido mucha información sobre la vida personal, el aspecto privado de la vida de Adolfo Suárez, porque las dos familias eran muy amigas y lo fueron durante muchos años. Nos cuenta que su madre, la madre de Luis Herrero, amiga de la familia Suárez, le dijo una vez, y leo: lo que yo sé es que Adolfo tenía una cosa muy buena. Nunca ocultó que le gustaba el poder. Siempre dijo que quería llegar a ser presidente. Otros lo desean y no lo dicen, pero él creía que no había nada malo en desearlo. Y siempre fue muy sincero. Sabía que el poder permite hacer cosas muy buenas por los demás. Aquí ya se refiere a Adolfo Suárez adulto, ya no es
ya no es el niño. Viendo todas estas cosas, uno podría pensar que estamos ante una persona con una ambición desmedida, desbordada, desbocada por el poder, una ambición de poder sin límites. Sin embargo, viéndolo a través de la perspectiva de su contrato de alma, las cosas son muy diferentes. En el primer aspecto de su contrato de alma, lo que se denomina el karma físico, y aclaro para los que no sepan nada del contrato de alma, que en el contexto del contrato de alma, karma se refiere a desafíos, a retos que la persona, a los que la persona probablemente se va a enfrentar, no para evitarlos, no para negarlos, sino para vivirlos, para atravesarlos, porque en ese proceso despertará talentos latentes que hay en la persona. Entonces, en el karma del contrato de alma de Adolfo Suárez, que corresponde a las energías del 6-6, el segundo punto de su karma dice literalmente un deseo anormal de conseguir poder. De manera que cuando el Adolfo Suárez niño firmaba los libros dedicados a sus compañeros como futuro presidente del gobierno, o cuando escribía papelitos en clase poniendo Adolfo Suárez futuro presidente, no estaba dando expresión a una ambición desmedida o enfermiza de poder, sino que estaba dando expresión a la voz de su alma, que le estaba guiando ya le estaba dando pistas sobre el camino que acabaría recorriendo, el camino que había venido a recorrer para llevar a cabo lo que tenía contemplado como objetivos físicos y espirituales en su plan de alma, y de eso ya hablaré más adelante y por supuesto lo explicaré con mucho detalle en el libro. El primer discurso que Suárez dirigió a los ciudadanos a través de televisión, que es el discurso en el que está centrado este vídeo, lo leyó desde su casa. Hay un trasfondo biográfico en eso y hay un trasfondo energético que podemos registrar en su carta natal. El trasfondo biográfico es que cuando él tenía 20-21 años, su padre se fue de casa. De repente se fue y no volvió. Salió para hacer un recado y no volvió. Esto lo explica el hijo de Adolfo Suárez Illana. Lo explicó en una entrevista publicada hace, creo que 6-7 años. El padre de Adolfo Suárez se fue, sin decir que se iba a ir, se fue y desapareció, abandonó a la familia. Y Adolfo, que era el hermano mayor, se hizo cargo de la familia durante 2 años, porque a los 2 años el padre volvió, se quedó, pero echó a Adolfo, el cual se fue a vivir a Madrid. Ellos vivían en Ávila, la familia vivía en Ávila. Cuando el padre de Adolfo le echó de casa, se fue a vivir a Madrid y allí es donde comenzó su vida en Madrid, que ya no tuvo interrupción, y encontró su primer trabajo como maletero en una estación de tren. Bien, durante esos 2 años en que Adolfo se hace cargo de la familia como el hermano mayor, está pues viviendo una de sus experiencias de liderazgo, que no era la primera, ya había habido otras antes. Fernando Onega explica varias en su libro Puedo prometer y prometo. No las voy a explicar aquí porque no viene a cuento en este momento, pero había habido otras experiencias de liderazgo y esta fue una más, provocada por
la actitud del padre abandonándolos primero y echándolo de casa después. ¿Qué tenemos en la carta natal? Dos de las cosas que tenemos en la carta natal relacionadas con esto son Urano en la casa 4 en cuadratura con Saturno en la casa 1 de la carta de Adolfo Suárez. Y Tauro en la cúspide de la casa 5. Bien, Urano en la casa 4, ahí tenemos Urano en la casa 4 en cuadratura con Saturno. Ahí tenemos esos eventos que se dan por sorpresa de forma repentina, como la desaparición y la reaparición del padre, lo cual, por ser la figura paterna, afecta a la energía de Saturno en Adolfo, de ahí la cuadratura. Pero le afecta también de una forma positiva, ¿no? Que es lo que ocurre con las cuadraturas, ¿no? Las cuadraturas son aspectos laboriosos de la relación entre dos energías, laboriosos. Y esa labor nos lleva, si la llevamos a cabo, si la afrontamos, nos lleva a desarrollar una serie de habilidades, talentos, cualidades dentro de nosotros, aptitudes, energías, etc. En el caso de Adolfo Suárez, esa cuadratura entre Urano en la casa 4 y Saturno en su casa 1 le obliga a empezar a forjarse a sí mismo. Al principio, forjarse a sí mismo al tiempo que se ocupa de otros y después, sobre todo después de la expulsión de casa, a forjarse a sí mismo para salir adelante. Y esas dos características, el forjarse a sí mismo y el ocuparse de otros, van a ser después características esenciales de su labor como presidente. El Tauro en la cúspide de Tauro, Tauro en la cúspide de la casa 5, ¿vale? La casa 5 es la casa natural del Sol, por lo tanto, a través de la casa 5, aunque el Sol no esté ahí, la casa 5 nos habla de algunos aspectos de la forma en que la persona expresa su energía solar, expresa la esencia de su yo. Que tenga Tauro en la cúspide de esa casa se corresponde perfectamente con el hecho de que pronuncie, de que lea su primer discurso dirigiéndose a los ciudadanos como presidente del gobierno desde su casa, desde el sofá del salón de su casa, que representa también, simboliza también ese espacio familiar en el que él ya ha ejercido su liderazgo, ha practicado, digamos, sus aptitudes de liderazgo en el seno de la vida familiar. De manera que se funden el hogar familiar y el hogar interior, que es el hogar formado por las profundas convicciones, por los valores, por las cosas que son importantes para la persona interiormente también, porque eso también forma parte de Tauro. Y ya veréis que en el discurso él expresa algunos valores que son importantes para él y algunos son muy elevados y otros son muy concretos, muy relacionados con la vida cotidiana de la gente, muy de los pies en el suelo, muy de tierra, lo cual se corresponde perfectamente también con el hecho de tener Tauro en esa cúspide de la casa 5. Entonces, se muestra como, por primera vez a los ciudadanos, como la máxima figura de autoridad ejecutiva a partir de ese momento en el país, lo hace desde el entorno
su entorno físico familiar desde su casa, lo cual transmite un mensaje de cercanía, transmite un mensaje de mucha menos diferencia o distancia jerárquica entre él y los ciudadanos. Y eso, comparando eso con los otros dos vídeos que acompañan este, luego explicaré esto, se va a ver muy claro. Y transmite también una mayor sensación de tranquilidad y de seguridad en un momento en que en la vida colectiva española había una gran sensación de incerteza y mucho miedo. Acompaño ese vídeo que está completo, son 6 minutos y unos segundos. Va precedido de los vídeos de sus dos predecesores en la presidencia. Son intervenciones de Luis Carrero Blanco, que fue el primer presidente del gobierno nombrado por Franco como presidente del gobierno en el momento en que Franco decidió soltar ese papel que había concentrado en sí mismo hasta ese momento. Esto es el año 73. Hasta ese momento Franco había sido jefe de Estado y presidente del gobierno, y en el año 73 cede la presidencia del gobierno a otra persona y elige al almirante Luis Carrero Blanco. Incluyo el vídeo de el discurso que Carrero Blanco dirigió a los españoles a través de televisión. Son, creo que 3-4 minutos. Es un fragmento, no es todo el discurso. Incluyo lo que he encontrado, lo que parece que está disponible en internet. A continuación incluyo dos fragmentos de el que fue el sucesor de Carrero Blanco y el predecesor inmediato de Suárez, que fue Carlos Arias Navarro, a que Franco nombró presidente después del asesinato de Carrero Blanco y que fue el presidente y se mantuvo como presidente cuando empezó el reinado de Juan Carlos I, de manera que Carlos Arias Navarro fue el último presidente del franquismo y el primer presidente de la monarquía. E incluyo dos fragmentos de discursos suyos. Uno es de junio de 1974 en Barcelona, es muy corto, no sé si llega al minuto o minuto y medio, en el que fundamentalmente Arias Navarro se echa atrás en el proyecto de apertura del régimen, en el proyecto de liberalización política que había anunciado en el mes de febrero de ese año en su discurso de investidura. Su discurso de presentación ante las Cortes. No había investidura, estaba nombrado por el jefe del Estado. En esta intervención de junio del 74 se echa atrás y el fragmento siguiente es un vídeo de, creo que son 4 minutos, 5, de una intervención en televisión española de diciembre del 74, a través de la cual quiso presentar a los ciudadanos lo que quedaba de su proyecto de apertura, al que se le llamó por parte de la prensa, y ya se le quedó el nombre puesto de El espíritu del 12 de febrero, porque el 12 de febrero del 74 fue cuando lo expuso ante las Cortes franquistas. Bien, y a continuación está el primer discurso de Adolfo Suárez del 6 de julio del 76. ¿Por qué los he puesto los tres juntos? Para invitaros a observar en cada uno de ellos y a comparar varios aspectos. La puesta en escena, la gestualidad y la expresión facial de cada una de las tres personas, el tono de las voces, el contenido de los textos que leen, de los discursos,
la energía que cada uno de estos tres hombres te transmiten, y el impacto que todo eso tiene en ti, en cada uno de ellos, ¿no? El cómo te quedas después de ver y escuchar a cada uno de ellos. ¿Y por qué os invito a hacer esto? ¿Por qué he preparado este vídeo? ¿Por qué estoy introduciendo este vídeo? Que podría ser la misma pregunta aplicada a ¿por qué este proyecto sobre Adolfo Suárez? ¿Por qué estoy trabajando sobre Adolfo Suárez y escribiendo sobre él y haciendo vídeos sobre él y creando una página de Facebook para compartir toda una serie de materiales sobre él? Voy a contestar empezando por este vídeo de hoy y luego lo expando. Contemplar y sentir el contraste entre esas tres personas en su papel de presidentes es, creo, útil y relevante para comprender mejor lo que cada uno de ellos y en conjunto los tres significaron en aquel momento. Especialmente si tenemos en cuenta que son tres presidentes que ocuparon la presidencia en el plazo de 3 años. Empezamos en el 73 con Carrero Blanco, en el 74 Arias Navarro y en el 76 Suárez. De manera que tenemos 3 presidentes en 3 años con 3 planes diferentes y un plan de ruptura, que es el de Adolfo Suárez. Pero estoy convencido también de que es relevante todo esto para comprender mejor, para comprender mucho mejor, para adquirir una perspectiva que creo que es muy útil y es más necesaria y yo creo que incluso urgente, desde la cual contemplar en qué punto estamos en este momento en España, los ciudadanos españoles. Creo que es muy relevante volver a examinar con detenimiento y desde una perspectiva que evidentemente es diferente esa etapa de nuestra historia, que no es simplemente de nuestra historia política, es una etapa de nuestra evolución individual y colectiva como ciudadanos, como seres humanos, nuestra evolución política, económica, social, ideológica, mental, emocional y también espiritual. Porque, tal como yo lo entiendo y creo que millones de personas lo entienden, aunque no lo verbalicen necesariamente así, Adolfo Suárez y sus equipos dejaron lo que yo denomino una semilla, dejaron plantada una semilla cuyos frutos empezamos a ver y empezamos a disfrutar en su momento, en aquellos breves años, pero frutos y semilla que quedaron relegados, abandonados, olvidados en el momento en que Suárez se retiró de la política activa, sino antes. Creo que se empezó a ignorar más sistemáticamente lo que él representaba cuando dejó su partido, la UCD. Pero ese no es el tema de este vídeo. Ha habido un esfuerzo intencionado y sostenido para situar a Suárez, a sus equipos, su labor
su pensamiento político y sobre todo lo que hay detrás de todo ello, que es especialmente a lo que yo me estoy dedicando en el trabajo para este libro, a dejar todo eso como parte de nuestra historia, que lo es, pero para dejarlo como algo no solamente pasado, sino terminado. Terminado y perteneciente a un tiempo que ya no es relevante porque se agotó en sí mismo. Y eso no es verdad. Eso no es cierto. Y millones de personas, estoy convencido de que hay millones de personas que saben que eso no es verdad, aunque quizá no lo explicarían así, lo explicarían de otra manera, e incluso puede que haya una parte de todas esas personas que no se den cuenta de que saben que no es verdad, que todo esto sea algo pasado y perdido. Creo que hay mucha gente que tiene un recuerdo emocionado, y eso es clave, de la figura y la labor de Adolfo Suárez. Hay mucha gente que tiene no solamente un recuerdo emocionado, sino también la idea, expresan la idea, la opinión de que fue el mejor presidente que hemos tenido, que fue el único presidente honesto que hemos tenido, y hay, creo, bastante extendido un sentimiento de no solo nostalgia, sino incluso hasta de qué lástima que no esté. Creo que esas serían las palabras que lo resumirían, que además es la forma en que lo he visto expresado en varios sitios. Si acudís a internet y buscáis, por ejemplo, vídeos de Adolfo Suárez o publicaciones en Facebook, donde haya publicaciones en Facebook donde se hable sobre él, o haya fragmentos de vídeos suyos o de discursos suyos, si miráis los comentarios vais a ver muy probablemente cómo la inmensa mayoría de esos comentarios van en esta línea, en la línea de fue el mejor presidente que tuvimos, fue el único presidente honesto que hemos tenido, y si estuviera aquí ahora las cosas serían muy diferentes. Ese tipo de cosas. El trabajo que yo estoy haciendo no es para defender eso, sino para mostrar, porque para mí es muy claro, que la semilla que Suárez y su equipo dejaron plantada está en nosotros. Está en nosotros, o está en una parte de la población española, que yo creo que es una parte significativa. Si yo siempre me digo que hay millones de personas que echan de menos a Suárez. Y es una semilla que está en nosotros y que por lo tanto podemos activar y podemos cultivar. Y de hecho mi intención con todo esto es, entre otras cosas, animar a conectar con esa semilla y reavivarla y cultivarla y nutrirla. Y sobre esto quería explicar una anécdota. Cuando publiqué el vídeo anterior en mi canal de YouTube, al cabo de unos días recibí un mensaje, o lo dejó como comentario, debajo del vídeo, de una persona que me decía que le había ido muy bien ver el vídeo completo, porque en la última parte es donde hablo brevemente durante unos minutos de lo que estoy explicando aquí ahora, ¿no? Del hecho de que esa semilla plantada está dentro de muchos de nosotros y podemos encontrarla en nosotros, activarla en nosotros y nutrirla en nosotros, y por lo tanto manifestarla, ¿no? Vivir de acuerdo con ella. Y esta persona me comentaba que le había ido muy bien llegar hasta el final del vídeo, verlo todo y llegar a esa parte, porque justo después de verlo
había tenido una conversación difícil con otra persona, una conversación en la que habían surgido grandes diferencias en cuanto a opiniones políticas, y lo que había escuchado en el vídeo le había ayudado a estar de una forma diferente en esa situación de discrepancia de opiniones políticas en la que se había encontrado con esa otra persona. Y eso es exactamente a lo que me refiero. Eso es exactamente a lo que me refiero, especialmente en un momento en el que creo que mucha gente puede coincidir si digo que estamos en un momento en que tenemos unos dirigentes y representantes políticos absolutamente indignos de los que tuvimos en los años de la transición. Indignos porque muchos de los valores, si no todos los valores que forman parte de esa semilla plantada por Suárez y sus equipos, están perdidos desde hace ya mucho tiempo. Bien, vuelvo a el recuerdo emocionado y la idea de que es el único presidente honesto que hemos tenido. Yo comparto las dos cosas, lo quiero dejar claro para quienes puedan estar viendo este vídeo. Lo comparto no solo a un nivel emotivo, sino que también lo puedo argumentar, lo puedo racionalizar, y de hecho lo iré haciendo a lo largo de los vídeos que voy a hacer, y lo haré en el libro también que estoy escribiendo. Hay un trasfondo detrás de ese recuerdo emocionado, detrás de esa sensación de clarísima honestidad que esta persona transmitió. Hay un trasfondo que está directamente conectado con su contrato de alma y con su carta natal, es decir, con su plan de alma. Y a eso es a lo que me estoy dedicando. A eso es a lo que está dedicado, en eso es en lo que está centrado, enfocado el libro que estoy escribiendo. Porque al contemplar a esta persona y lo que hizo y el impacto que tuvo y lo que representó a través de el prisma de su contrato de alma y su carta natal, se entiende todo muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y llegamos a apreciar, podremos llegar a apreciar, creo que mucho más y mucho mejor, la auténtica dimensión de lo que significó su presencia y su paso por la historia de este país, de esta sociedad. No quiero extenderme más en esto, ya lo haré más adelante en otros vídeos. Bien, entonces, ver estos vídeos, recordar estos discursos, ver los contrastes entre estos tres presidentes es relevante para entender el allí y el entonces, pero también para entender el aquí y el ahora. Y sobre eso quisiera destacar simplemente algunos puntos del discurso de Suárez, que vais a ver, los que continuéis viéndolo, que vais a ver en este vídeo. Y los puntos que quisiera destacar son unos cuantos de los que él despliega en su intervención de 6 minutos. Son los siguientes. Primero, al principio él se presenta como una persona que, por el hecho de ser el presidente del gobierno, está al servicio de los ciudadanos. Dice literalmente: es lógico que el primer propósito sea la relación directa con todos los ciudadanos, si gobernar
consiste en administrar unos bienes que son propiedad de todo el pueblo. Y explica que ese ponerse en contacto, dirigirse directamente a todos los españoles desde el principio mismo de su presidencia tiene dos objetivos, dos fines. Uno, dialogar y escuchar. Y segundo, aceptar propuestas y conseguir que ninguna causa justa deje de ser oída. Y añade en este primer punto: estoy aquí para trabajar con todos y por todos los españoles. Yo creo que si a medida que voy enumerando los puntos que luego vais a escuchar en el vídeo, los vais comparando con lo que estamos viviendo ya desde hace años, creo que podéis ir viendo por qué digo que esto es especialmente relevante ahora. Segundo, se plantea llevar a cabo su labor como presidente del gobierno con realismo y buscando soluciones a los problemas. En tercer lugar, solicita la colaboración de todas las fuerzas sociales para buscar esas soluciones a los problemas que estaban planteados y que iban a estar planteados. Cuarto punto que quiero destacar, un momento en que dice que todo gobierno comprometido con la paz civil debe respetar las leyes. Y creo que no hace falta que comente absolutamente nada sobre esto. El quinto punto es en el que habla de España como una tarea común en la que nadie tiene la exclusiva de la buena voluntad. El sexto, cuando dice el diálogo a rostro descubierto es el único instrumento de convivencia. En séptimo lugar, se propone, declara que se propone y que invita a todos a hablar un lenguaje moderado de concordia y de conciliación. Concordia, esa es la palabra clave del proyecto y del legado de Adolfo Suárez. Eso es lo que está en el núcleo de la semilla que dejó plantada para todos nosotros. El octavo punto que quería resaltar es un momento en que agradece los testimonios y las reacciones a su nombramiento, especialmente las que son críticas. Y esto no fue la primera vez que lo hizo. En un debate parlamentario del año 78, creo recordar que fue. Estuve trabajando el otro día esto para el capítulo del libro dedicado a ese apartado. En un debate parlamentario en el año 78, en la segunda jornada, Suárez empezó su intervención agradeciendo las críticas recibidas por parte de todos los grupos políticos que habían intervenido antes que él. Agradeciendo las críticas recibidas. Noveno punto y penúltimo que quiero destacar antes de pasar a los discursos. Dice, tenemos el proyecto que tenemos por delante, la tarea que tenemos por delante, saldrá bien si tenemos la capacidad para aceptar la crítica y para respetar al adversario y ofrecerle posibilidades de colaboración. Y el último punto que quería destacar está ya casi al final de su discurso, cuando dice que la libertad, la justicia, la participación, la paz y la cultura deben llegar a ser fruto del esfuerzo de todos y el resultado del que todos se benefician. Bien, pues estos eran algunos de los puntos que quería destacar del discurso de Adolfo Suárez, un discurso que pronunció desde su casa, lo cual es algo nuevo. Y
Es un discurso que, por la puesta en escena, por el contenido, por la claridad de el propósito que declara, de las intenciones de acción del gobierno que anuncia, supone el comienzo de una auténtica ruptura política. Y esto fue muy relevante en su momento y creo que lo es ahora también, porque durante muchos años se le criticó por no haber llevado a cabo una ruptura, sino simplemente una reforma del sistema de la dictadura, y en realidad sí llevó a cabo una ruptura de otra forma. Y en una entrevista que concedió a la directora de Informe Semanal, un programa titulado Adolfo Suárez, Memoria de la Transición, explica por qué no llevó a cabo lo que tradicionalmente se denomina una ruptura, que consiste fundamentalmente en denunciar el régimen, juzgar a los responsables de los delitos cometidos a lo largo de la historia de ese régimen. Él explica en esa entrevista por qué no hizo eso, y tiene mucho sentido si se lo mira desde el punto de vista de la concepción que él trajo y lo que nos propuso y lo que desplegó a lo largo de los años en que fue presidente. Bien, pues hasta aquí esta presentación. Ha sido un poco más larga de lo que tenía planeado, pero es que me pongo a hablar de esto y se me va el tiempo. Muy bien, pues mi parte llega hasta aquí. A continuación os invito a ver, observar, contemplar, sentir y comparar esos discursos, y a prestar atención a el rincón dentro de cada uno de vosotros en el que puede estar la memoria de esa semilla plantada. Muchas gracias. El 14 de junio de 1973. La Ley Orgánica del Estado, culminación de nuestro proceso institucional, estableció una serie de exigencias legislativas, muchas de las cuales han sido ya cumplidas mediante las leyes específicas de desarrollo requeridas por aquella y que es preciso completar. El Gobierno se propone dar término a esta tarea presentando a las Cortes los correspondientes proyectos, entre los que destacan la Ley Orgánica de la Justicia, la Ley Electoral y la Ley de Bases de la Defensa Nacional. El proceso de nuestro sistema legislativo es consecuencia obligada del dinamismo político, que, fiel a la estabilidad que la prudencia aconseja, está abierto a todas las necesidades que el paso del tiempo plantea. Son muchos los problemas con que el Gobierno ha de enfrentarse, pero afortunadamente estos nacen de la misma vitalidad del pueblo español y del nivel de progreso alcanzado por la tarea de estos lustros. El Gobierno se propone continuar el proceso dinámico de renovación legislativa que nuestro desarrollo exige. El espíritu del 12 de febrero, y utilizo la frase popularizada por algunos medios informativos, existe. Pero este espíritu ni puede ni quiere ser nada distinto del espíritu permanente e indeclinable del régimen de Franco desde su hora fundacional. Lo dijimos el 12 de febrero y hemos de repetirlo ahora. Lo que intentamos es anudar pasado y futuro, tendiendo los puentes para transitar con serenidad, con seriedad y con holgura entre uno y otro extremo. Y pido especialmente respeto al texto que está en el telar. Que no se saque de su quicio por pura frivolidad, que no se incurra en prematura e imprudente crítica corrosiva
sin analizar con espíritu equilibrado todas las posibilidades que el proyecto encierra. Este estatuto será perfectible y su propia andadura irá forjando su propio camino. Os aseguro la sinceridad de mi propósito. Os ruego que creáis en la buena fe de mis intenciones. Lo que en definitiva os estoy pidiendo es confianza y fe ante el tema asociativo que os anuncio. Confianza y fe en la moderación y en la prudencia con que intentamos construir el pluralismo político futuro. Confianza y fe en la España de ahora y en la España del futuro, que solo será lo que nosotros, el pueblo español, ambicione. Tras haber jurado ayer mi cargo ante Su Majestad el Rey, hoy he comenzado mi trabajo, creo que con serena responsabilidad. Si gobernar es administrar unos bienes que son propiedad de todo el pueblo, es lógico que el primer propósito sea la relación directa con todos los ciudadanos. Y ello con un doble fin: dialogar y escuchar, aceptar propuestas y conseguir, de acuerdo con el mensaje de la Corona, que ninguna causa justa deje de ser oída. Estoy aquí para trabajar con todos y por todos los españoles. No pretendo anunciar un programa, porque esta es una tarea que corresponde al Gobierno, que lo formulará en su momento cuando quede constituido. Solo quiero decir que las preocupaciones de la nación son mis preocupaciones. Si a los españoles les preocupa encontrar un trabajo adecuado o que aumente el paro, a mí también. Si les preocupa, a pesar de todas las explicaciones estadísticas, la subida de los precios, a mí también. Si les preocupa no encontrar en algunas zonas un puesto escolar adecuado para la educación de sus hijos, a mí también. Si la sociedad española aspira a una normalización democrática, creo que nuestra obligación es tratar de conseguirla. Si se ha iniciado como tarea urgente la reforma política, vamos a llevarla a cabo con el realismo que nuestro tiempo exige. Y si nos encontramos con graves problemas en nuestra vida diaria, vamos a esforzarnos en encontrar soluciones. Al asumir la presidencia, me impongo como primer deber el realismo, y ello me conduce a varias consideraciones. Primera, que el gobierno que voy a presidir no representa opciones de partido, sino que se constituirá en gestor legítimo para establecer un juego político abierto a todos. La meta última es muy concreta: que los gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles. Y para ello solicito la colaboración de todas las fuerzas sociales del país. Segunda, que todo gobierno que aspire a ser útil al servicio de la paz civil tiene que respetar las leyes y esforzarse porque en ellas se reconozca la realidad del país. Hace pocos días en las Cortes, en una intervención que tuve, afirmé y repito que tenemos que hacer un esfuerzo para elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal. Y tercera, que el afán de cambio solo se puede encauzar satisfactoriamente si se parte de la evidencia de que España es una tarea común, de que la buena voluntad no es patrimonio exclusivo de determinados grupos, de que el diálogo a rostro descubierto es el único instrumento de convivencia. Pertenezco por edad a una generación de españoles que solo ha vivido la paz. Pertenezco por convicción y por talante a una mayoría de ciudadanos que desea hablar un lenguaje moderado de concordia y conciliación. Deseo fervientemente que el orden y la libertad convivan en el mismo campo, complementándose mutuamente. A esa mayoría de españoles a que antes me refería, nos apremia la urgencia de la justicia social. Sabemos apreciar, o creemos saber apreciar, el esfuerzo por las libertades cívicas y por unos derechos que comienzan en una vida digna y terminan en la posibilidad de que el pueblo español sea auténticamente dueño de su propio destino. Con esta ilusión, les invito hoy a iniciar juntos un camino de futuro. La confianza que me animó a aceptar esta grave responsabilidad que he asumido radica en el propósito de que la iniciativa del Gobierno sea el reflejo puntual y auténtico de la voluntad popular.
Si debiera señalar una aspiración en este momento, creo que podría reducirla a una forma ya clásica: gobernar con el consentimiento de los gobernados. Y quiero, por último, agradecer los testimonios de todo tipo con que mi nombramiento ha sido recibido. Son especialmente alentadores, sobre todo cuando son críticos, porque estoy llamado a suceder a ese ejemplo vivo de caballerosidad, honradez, entrega política y sacrificio que es Carlos Arias Navarro. Soy consciente de las dificultades que tengo delante, porque además las posibilidades de un gobierno son limitadas como toda obra humana. Pero creo que esas posibilidades serán muy grandes si somos capaces de canalizar la revitalización nacional que pide una población fundamentalmente joven. Y creo que serán mayores las posibilidades de acertar si nos esforzamos en escuchar a todas las voces, porque todas pueden enriquecer la convivencia. Creo que así ocurrirá si tenemos capacidad para aceptar la crítica, para respetar al adversario y ofrecerle posibilidades de colaboración, y, en fin, para incorporar los estímulos de la opinión pública. Tengamos confianza en nosotros mismos, sin miedo al futuro. Creo que los españoles hemos superado juntos muchas y graves dificultades, y somos un gran pueblo que tiene conciencia de ello. La Corona tiene una voluntad expresa de alcanzar una democracia moderna para España, una democracia en que la libertad, la justicia, la participación y la paz y la cultura sean fruto del esfuerzo de todos y el resultado del que todos se beneficien. El servicio a estos propósitos constituye mi más firme decisión en estos momentos. Creo, señores, que la tarea hoy como ayer se sigue llamando España. La ilusión, como siempre, es hacerla digna en su sentido nacional, próspera en lo económico, justa en lo social y habitable con honor por todos. Creo, señores, que esto podemos lograrlo si lo intentamos todos juntos. Muchas gracias.